¿Cómo están, creadores de Geometry Dash? En el día de hoy vamos a aprender a usar correctamente el trigger collision, así que sin más, comencemos con este video. Para usar el trigger collision vamos a necesitar el trigger collision, pues si no, pues ¿cómo le vamos a hacer? Y también vamos a necesitar uno o varios collision blocks, los cuales activarán el trigger collision, dependiendo de si choca con otro trigger collision o con el mismo jugador. Eso lo veremos un poco más adelante. Ya explicado eso, vamos a hacer nuestro primer ejemplo, en el cual vamos a hacer que esta orbe roja baje 10 casillas cuando el jugador toque el collision block. Para eso vamos a asignarle primero un grupo ID a nuestra orbe, en mi caso el número 1. Después de esto le colocaremos un block ID a nuestro collision block. Es importante recordar que estas dos IDs son diferentes entre sí. Es decir, la ID group y la ID block son muy diferentes y son independientes entre sí. Al collision block le marcaremos la casilla dynamic block. Dentro del trigger collision vamos a marcar la casilla P1, lo cual significa jugador 1. Y en la otra casilla colocaremos la ID block del collision trigger. Por último prepararemos los triggers que queremos que se activen. En mi caso va a ser un trigger de movimiento y también un trigger pulse para que cambie de color el orbe. En mi caso quiero que la orbe roja baje una casilla, para ello en el movimiento Y vamos a ponerle un valor de menos 10. Dentro del trigger pulse vamos a marcar la opción group para que el trigger sepa que va a cambiar el color de una ID group. Esto independientemente de si son uno o varios objetos. En mi caso quiero que cambie su tonalidad en 2 milisegundos, la mantenga por otros 2 y por último la desaparezca por otros 2. Una vez hecho esto vamos a asignarle un nuevo grupo ID a este grupo de triggers. Y esta ID vamos a ponerla dentro del tagger ID del trigger collision. Si queremos que se activen varias veces vamos a seleccionar nuestro grupo de triggers y marcaremos la casilla multi-trigger. Para el segundo ejemplo vamos a hacer algo similar, pero ahora cuando dos trigger collision diferentes se junten. Para eso vamos a copiar nuestro trigger collision de antes, pero le vamos a cambiar su block ID. En mi caso yo le añadiré una ID group al este segundo collision para que se pueda mover con un trigger move. El proceso es prácticamente igual que el anterior, solo que ahora vamos a desmarcar la casilla P1 y vamos a cambiar el block ID A por el valor del segundo trigger collision. Con este mismo ejemplo también les voy a mostrar cómo hacer para que cuando dos collision triggers dejen de colisionarse se active otro grupo de triggers. Para ello vamos a copiar nuestro trigger collision, pero ahora también le vamos a marcar la casilla trigger on exit. Lo cual hará que cuando los dos triggers dejen de colisionarse se active un grupo de triggers. Para ello voy a poner un trigger move para que el trigger collision deje de chocar con el otro. Para ello voy a copiar los triggers que teníamos antes, pero vamos a cambiar su ID group y además las acciones que hacen. En mi caso la nueva ID group será la número 6, así que cambiaremos el valor en target ID a 6. Y también vamos a hacer que el trigger de movimiento, en vez de bajar la orbe, la suba. Y también que cambie a color verde mientras hace esta transición. Y como ven, nuestro ejemplo 2 y 3 ya estarían listos. El cuarto ejemplo es para cuando tenemos un nivel de 2 jugadores y queremos que cuando estos dos jugadores choquen entre sí suceda una acción. En mi caso será que aparezca una moneda. Para ello vamos a hacer que primero la moneda desaparezca con un trigger toggle, asignándole una ID a la moneda y poniendo esta ID en el trigger toggle. Después de esto pondremos un trigger collision y marcaremos la casilla P, lo cual significa que el trigger va a tener en cuenta la colisión de ambos jugadores. También marcaremos la casilla Activate Group y pondremos el valor del ID group de la moneda. Esta actuará como un trigger toggle que hará que la moneda vuelva a aparecer. Y así es como quedaría nuestro cuarto ejemplo. Watch out, I got it. No, it's okay, I'll get it. No, wait! We'll use the power of friendship. Oh, yo! That pinch is crazy! Con este quinto ejemplo les voy a mostrar que también pueden activar una secuencia ordenada de triggers con un trigger spawn. Esto para que los triggers se activen con cierto orden y no todos a la vez. Primero le pondremos un ID group al trigger spawn y la pondremos dentro del target ID del trigger collision. Dentro del trigger spawn pondremos la ID group de los triggers que queremos que se activen y marcaremos estas casillas.
En mi caso quiero que la orbe se haga invisible después de la transición de cambiar de color. Así que le pondremos la ID group del orbe y pondremos la opacidad a 0. Y el trigger alpha le asignaremos la misma ID que el trigger pulse. Y así es como quedaría el quinto ejemplo. Para el sexto ejemplo vamos a ver que el trigger collision también funciona para desaparecer objetos cuando dos collision blocks chocan entre sí o cuando el jugador choca con un collision block. Aunque claramente esto se utilizaría cuando dos collision blocks choquen entre sí, pero pues bueno. Se los enseñaré cuando el jugador choque con el collision block. Para esto es muy sencillo y simplemente vamos a asignarle una ID al objeto o los objetos que queremos desaparecer y esa ID la vamos a poner dentro del target ID y vamos a desmarcar la casilla Activate Group. Y así es como quedaría nuestro sexto ejemplo. Como último consejo, estos collision blocks no se podrán ver cuando alguien juega a nuestro nivel, así que por ello les recomiendo marcar una señal de dónde van a estar. Aunque muchas veces estos triggers se utilizan para hacer botones en los niveles plataformas, pero bueno, quién sabe, a lo mejor puedes innovar con esto que te acabo de enseñar. Así que bueno, comenten qué otros consejos conocen del Collision Trigger, o también sobre qué otros triggers quieren que traiga tutoriales en este canal. Así que sin más, nos vemos en un próximo video.